En este vídeo vamos a ver el ciclo de Krebs, que es una ruta metabólica muy importante dentro del proceso de respiración celular. Asimismo, tendrá que pasar por aquí la energía para poder convertirse en forma de ATP. Así que vamos con ello. En primer lugar, vamos a contextualizar en qué punto del metabolismo se da este ciclo. Una vez que hemos obtenido las moléculas de acetilcoenzima A de procesos catabólicos de glúcidos, lípidos y aminoácidos, ese acetilcoenzima A va a entrar en un ciclo que es el ciclo de Krebs para poder transportar la energía que está en la acetilcoenzima A otras moléculas. Por lo tanto, el ciclo de Krebs, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo del ácido cítrico son los nombres que toma este ciclo. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Es el proceso a partir del cual se transporta la energía de las moléculas de acetilcoenzima A otras moléculas intermediarias que van a ser sobre todo cofactores enzimáticos que están oxidados y pasan a reducirse, es decir, que captan los electrones. Se produce en la matriz mitocondrial, es decir, por el interior de la membrana mitocondrial interna. El principal combustible del ciclo es el acetilcoenzima A, porque va a ser la única molécula que se va a destruir a lo largo del ciclo. Asimismo, es un ciclo anfibólico. Esto significa que tiene catabolismo y anabolismo a la vez. Catabolismo porque recordemos que se va a consumir las moléculas de acetilcoenzima A, pero también va a ser anabólico porque el oxalacetato, que es la primera molécula con la que se fusiona la acetilcoenzima A al principio del ciclo, se va a regenerar al final. Por lo tanto, está compuesto de 8 reacciones. De estas 8 reacciones son 3 irreversibles y van a ser los puntos donde se produce la regulación del ciclo. Así que ahora vamos a pasar a ver las 8 reacciones del ciclo de Krebs. Aquí tenemos una visión general del ciclo de Krebs que vamos a ir viendo paso a paso. La primera reacción va a ser la incorporación de la acetilcoenzima A. ¿Pero de dónde venía la acetilcoenzima A? Pues venía, repetimos rápidamente, de procesos catabólicos de glúcidos, de lípidos y de aminoácidos. En este caso reflejamos el catabolismo de los glúcidos, donde a partir del piruvato y por la descarboxilación oxidativa de este, vamos a obtener la acetilcoenzima A que se incorpora al ciclo. La primera reacción va a ser una condensación, donde la acetilcoenzima A con 2 átomos de carbono se une a una molécula de oxalacetato que tiene 4 átomos de carbono y van a formar una molécula de citrato que tiene 6 átomos de carbono. Esta reacción será catalizada por una enzima que se llama citrato sintetasa. La segunda reacción del ciclo va a ser una isomerización. ¿En qué consiste? Consiste en una reorganización de los enlaces de la molécula de citrato. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos? Le quitamos una molécula de agua y se la volvemos a añadir, de tal forma que la obligamos a reorganizar esos enlaces. El enzima que cataliza esta reacción va a ser la aconitasa. El resultado será el isocitrato. La siguiente reacción va a ser una deshidrogenación del isocitrato. Aquí la enzima que actúa es la isocitrato deshidrogenasa y la reacción que se desarrolla es una descarboxilación oxidativa. ¿Por qué? Porque se produce la liberación de un átomo de carbono en forma de CO2 y se produce la liberación de electrones que los captarán moléculas de NAD+, que son cofactores enzimáticos oxidados y que se reducen formando NADH. Eso es poder reductor que luego irá en la cadena de respiración de electrones, pero lo vemos más adelante. Por lo tanto, el isocitrato pasará a formar alfa-cetoglutarato. La cuarta reacción va a ser la transformación del alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima A. Es otra descarboxilación oxidativa y está catalizado por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Qué ocurre en esta reacción? Inicialmente pasa lo mismo que en la reacción anterior. Se va a liberar un átomo de carbono porque habíamos pasado de tener 6 átomos de carbono del isocitrato a tener 5 átomos de carbono en alfa-cetoglutarato y ahora vamos a transformarlo en succinilcoenzima A que tendrá 4 átomos de carbono. Pero al igual que sale una molécula de CO2, entra una coenzima que se une a la nueva succinilcoenzima A y asimismo los electrones que se liberan se unen a unos cofactores enzimáticos que están oxidados y se reducen para formar NADH. La quinta reacción va a ser una fosforilación a nivel de sustrato. La succinilcoenzima A que habíamos formado ahora va a perder esa coenzima A que había captado anteriormente y asimismo utilizamos la energía de esta reacción para transformar un GDP más un fósforo inorgánico en un GTP, que también es un análogo energético como el ATP. Por lo tanto, hemos transformado la succinilcoenzima A en succinato y va a ser a partir de la enzima succinil-CoA sintetasa. La sexta reacción del ciclo de Krebs va a ser una oxidación. Vamos a transformar el succinato en fumarato y como es una oxidación catalizado por la succinato deshidrogenasa, vamos a liberar electrones que los captará en este caso un FAD+, y se transforma en un FADH2. La séptima reacción del ciclo parte del fumarato y se va a producir una hidratación a partir de la fumarato
fumarasa. Una hidratación es captar una molécula de H2O y se va a transformar en L-malato. Y por último, la última reacción del ciclo de Krebs va a ser una deshidrogenación del L-malato, que se va a transformar en oxalacetato, que era la primera molécula del ciclo de Krebs. Entonces, como es una deshidrogenación y se produce por la L-malato deshidrogenasa, vamos a liberar electrones que van a volver a captar otros cofactores enzimáticos oxidados, que en este caso va a ser el NAD+, transformándose en NADH. De esta forma vemos una visión global del ciclo de Krebs, donde hemos visto que se ha ido transportando y liberando la energía del acetilcoenzima A. Habíamos partido de 6 átomos de carbono y hemos vuelto a los 4 átomos de carbono del oxalacetato, 2 átomos de carbono que se han liberado en forma de moléculas de CO2, son por eso algunas de las moléculas de CO2 que se liberan durante la respiración celular, pero ahora hemos tenido como resultado final la obtención de cofactores enzimáticos reducidos, es decir, poder reductor. Ese poder reductor lo utilizaremos en las siguientes fases de la respiración celular, que serán la cadena respiratoria de electrones y la fosforilación oxidativa. ¡Calla! ¡Shh! ¡Fuma! Esto es una regla mnemotécnica para que podáis acordaros de todos los enzimas del ciclo de Krebs y de casi todos los reactivos del ciclo. Vamos a revisarla. ¡Calla! ¡Shh! ¡Fuma! La C es de la citrato sintasa, ¿vale? Que va a producir citrato. La A de la conitasa, que va a producir isocitrato. La I de la isocitrato deshidrogenasa produce alfa-cetoglutarato. La A de alfa-cetoglutarato producirá succinilcoenzima A. La S de succinilcoenzima A sintetasa producirá succinato. La S de succinato deshidrogenasa producirá fumarato. La FU de fuma de la fumarasa producirá L-malato y la MA de la malato deshidrogenasa producirá otra vez oxalacetato al inicio del ciclo. Por lo tanto, tenemos aquí un balance global del ciclo. Vamos a revisar cuáles eran los sustratos que entraban y cuáles son los que salen del ciclo de Krebs. Por lo tanto, entraba una molécula de acetilcoenzima A, entraban cofactores enzimáticos oxidados, NAD+, entraba también FAD, que es otro cofactor enzimático oxidado, GDP y fósforo inorgánico. ¿Qué es lo que sale? ¿Qué obtenemos tras haber pasado el ciclo de Krebs completo? Tenemos 2 moléculas de CO2, que eran los 2 átomos de carbono del acetilcoenzima A, 3 NADH, que van a ser los 3 NAD+, que se han reducido, poder reductor, un FADH2, que también es poder reductor porque es otro FAD que se ha reducido captando electrones, y una molécula de GTP que se obtenía en la reacción de transformar la succinilcoenzima A en succinato. Por lo tanto, hemos obtenido ya no solo molécula energética como tal, que es el GTP, sino también poder reductor, que van a ser los cofactores reducidos que van a pasar a la mitocondria para producir la cadena respiratoria de electrones y la fosforilación oxidativa.